Entre los tantos clichés que tenemos los periodistas que nos dedicamos al deporte está la idea de inmortalizar a un jugador con algún apodo que haga referencia a su forma de jugar, su aspecto físico o alguna característica particular. También el de mostrar su parte más íntima, más familiar, como si lo conociésemos de toda la vida, aunque hayamos nacido en las antípodas y solo mantengamos la relación estricta del trabajo de cada uno. Pero no. Insistimos en llamarlo Tito, Pocho o Poroto, como lo nombran en su entorno, creyéndonos parte, aunque en la mayoría de los casos solo seamos un vínculo circunstancial. También están aquellos sobrenombres que los relatores utilizamos como herramienta para mantener cierto ritmo narrativo. Un caso personal y particular es el del recordado Jorge Máquina Cid. Confieso que me era mucho más práctico utilizar su apodo en el correr del relato que su apellido. Debo reconocer por eso que en varias ocasiones y en otros lugares del país me preguntaban a quién me refería cuando lo mencionaba de esa manera. Pero pensemos que si a velocidad de narración debiera describir una jugada como si Sid decide seguir subiendo por su carril, sonaría a trabalenguas cacofónico. En cambio, sustituir su apellido por Máquina me resultaba más cómodo. De igual manera, decir en ritmo del relato Cid podría tranquilamente confundirse con sí. También utilizamos sobrenombres impuestos sobre cualquier otro jugador que lleve el mismo apellido de algún famoso antecesor. Por ejemplo, a Diego Simeone le apodan Cholo en recuerdo y honor a Carmelo Simeone, aquel lateral rústico que jugó en Boca en la década del 60. A su madre no le gustaba el nombre de Carmelo y por eso le llamaba Cholo, sin imaginar que transmutaría en apellido homónimo hasta esos días, encarnado ahora en Diego Pablo, jugador de gran nivel primero, exitoso entrenador por estos días. Así también es frecuente observar que quienes lleven el apellido de Farías se los apode como Tecla, o a los López Piojo o Cocho, aunque este mote provenga del automovilismo, y a los Acosta Beto, solo para remarcar algunos posibles. Claro ejemplo de apellidos que vienen con continuidad de hace muchos años es el de los Solari. Si bien el fundador del apodo de Indio fue aquel jugador de Newell's primero y de River luego, Jorge Solari, a partir de entonces todo jugador más o menos relevante que porte ese apellido fue irremediablemente acompañado por el agregado de Indio, fuese descendiente directo o no del original. Es más, ese sobrenombre trascendió al fútbol y se instaló en el rock nacional, encarnado en uno de los mitos vivientes de esa expresión cultural como lo es Carlos Alberto Solari, el Indio Solari, líder y creador de Patricio Rey y sus redonditos de ricota, hoy solista e ícono que trascendió al rock nacional. Se suman a ellos todos los descendientes de Jorge y Eduardo Solari, santafesinos, en su mayoría buenos jugadores y entrenadores que aún hoy despliegan sus destrezas por las canchas del mundo, más otros que porten ese apellido y que despliegan sus habilidades en distintas ligas de las canchas de nuestro país. Pero ¿todos responden con fidelidad al apodo? Entendiendo que por hacerlo será demostrar bravura, entrega, garra y energía. Es posible que la mayoría no. Lo que sí es cierto es que marida con el apellido, al menos en nuestro país, y esto lo convierte en motivo suficiente como para que quede instalado definitivamente. Sin embargo, hay alguien que no solo rindió honor al sobrenombre honrándolo con creces, sino que en algún punto está en capacidad de discutir su gen, porque no quedan dudas que de no haber aparecido antes un Indio Solari, el Indio Solari de todos modos hubiese existido, aunque en este caso encarnado en Jorge Daniel Solari Gil, jugador y persona a la que nos referiremos exclusivamente a partir de ahora.
Contemos algo de su historia. Llegó al Valle, concretamente a Independiente de Neuquén, en 1979, proveniente de Estudiantes de La Plata, junto al lateral Daniel Zanolo. Una época en la que la zona explotaba económicamente y de la mano de aquella bonanza, el deporte acompañaba el crecimiento. Tiempos en los que se repartían los domingos entre el automovilismo súper convocante por la mañana y las tardes a pleno fútbol, con tribunas colmadas y partidos de primer nivel, con figuras relevantes que veían en el despegue del Valle una oportunidad de trabajo temporario en el fútbol, pero de arraigo con horizontes de continuidad laboral y proyección familiar, como tantos ejemplos tenemos a mano. En la zona pasó por el mencionado equipo neuquino, fue al Deportivo Roca para posteriormente llegar a Cipolletti, donde no solo desarrolló la mayor parte de su carrera y vimos su mejor expresión, sino que se convirtió en uno de los ídolos indiscutidos de la institución. Es difícil entender qué virtudes debe tener un jugador para meterse en la piel del hincha de un club, porque si bien muchas instituciones tienen como máximos exponentes a jugadores sumamente habilidosos, otros se ven representados por un goleador implacable y otros por un mediocampista ordenado y aguerrido. En definitiva, no siempre es el puesto en que se juega el lugar que pone un jugador frente a la predilección de su hinchada, sino que son otros conceptos los que la parcialidad evalúa para luego dar su veredicto. Apenas verlo con su largo pelo negro, algo ensortijado, su porte de caudillo, sus rasgos angulados y especialmente su mirada desafiante, como advirtiendo a su rival que no hará concesiones, argumentos que dan tranquilidad a la hinchada que captaba el mensaje de «muchachos, tranquilos que yo me la juego por ustedes». Se trata de ese ida y vuelta sin palabras, gestual, que se puede leer con claridad tanto desde uno como del otro lado del mostrador de un partido. El indio jamás fue un caudillo tribunero, nunca buscó el aplauso espontáneo, pero transmitía algo que tanto los hinchas propios como los rivales podían leer apenas verlo. Claro que esas lecturas eran exactamente opuestas. Mientras su hinchada sabía que se jugaría hasta la última gota de transpiración por su club y que más allá del desempeño circunstancial de un partido no se guardaría nada, que entregaría todo en cada presencia, el rival, por el contrario, observaba en él a un depredador impiadoso que no conocería de límites a la hora de alcanzar su objetivo. Un valor agregado al presentimiento era su aspecto físico imponente, desafiante, severo e implacable. Tanto que hasta el más encumbrado delantero en algún momento con seguridad habrá sentido, al menos, cierto escozor al tiempo de encararlo en un mano a mano. Por Cipolletti han pasado innumerables de jugadores de gran jerarquía, técnica y capacidad. No todos quedaron grabados en la memoria colectiva como el indio, así a secas, porque cuando en Cipo se nombra al indio no es necesario complementarlo con nombre y apellido. Tampoco se trató de un idilio permanente de ida y vuelta, porque probablemente nunca se haya colgado de la alambrada para festejar, ni corrió por la línea junto a la popu para buscar el aplauso fácil. Hizo su trabajo y en esa tarea dejó todo, simplemente eso, nada más que eso. Querido por los suyos y respetado por los rivales, sean jugadores o hinchas. En los años de trabajo en seguir las campañas de Cipolletti solo recuerdo dos casos por los que los rivales se preocuparan: el indio y el ruso Strack. Llegar a algún lugar donde Cipo jugaba por el regional, nacional, nacional B o B nacional, y hablar del equipo implicaba irremediablemente la pregunta de ¿el indio juega? Y ante la respuesta afirmativa, la frase que seguía era: este sí que es bravo, qué difícil es aguantarlo. No somos amigos, pero me atrevo a sostener que nos apreciamos mucho y nos respetamos en todo sentido.
de esos años de campañas y derroteros por el país, donde horas de la nada misma sobre un colectivo nos permitieron tener algunas jugosas charlas. He podido recopilar una serie de anécdotas y vivencias que no hacen otra cosa que fortalecer la percepción que el hincha tuvo de este gran jugador y, a mi juicio, excelente tipo. Cuando comentaba que sus compañeros se sentían respaldados por el Indio, debo señalar que todos le llaman así como no reconociendo otro nombre mejor para él, es por la simple razón de que daba la cara por cualquiera de ellos en caso de necesitarse. No fue líder carismático ni extrovertido, todo lo contrario. Parco con quienes no tenía mucha confianza y medido para los más cercanos, siempre con vocabulario mínimo, directo y no exento de una buena dosis de ironía, humor y sarcasmo. Respecto de esto de jugársela por los compañeros, el primer recuerdo que me viene fue el de una tarde difícil en Chaco por la B Nacional, cuando Sipo ganó de visitante por 3-0, 2 de Juan Ramón Comas y el otro de Jorge Márquez, con una gran actuación del equipo y un soberbio Marcelo Giorno. Equipo duro forever, que además debía enfrentar una hinchada seguidora y exigente que no se bancaba una derrota por goleada en su propia casa. La figura más saliente de aquel albinegro norteño era Hugo Mario Norenberg, quien había sido campeón con el Ferrocarril Oeste del gran Timoteo Grigol, pero que esa tarde nunca pudo encontrar la manera de vulnerar a un inexpugnable Giorno. La cuestión fue que cuando promediaba el segundo tiempo hubo un revuelo en el que se vio envuelto el bueno de Máximo Nardoni. Es propio aclarar que pocos jugadores pudieron ser más naif que el recordado fallecido Rosarino. Sin embargo, allí estaba, perseguido por los dos centrales de Forever, quienes encabezaban el malón. El problema fue que el flaco no tuvo mejor idea en el retroceso que meterse dentro de su propio arco, y allí la pasó mal. Por supuesto que el primero, y creo que el único que saltó en su defensa, fue el Indio. Volaban manotazos para todos lados con estos dos jugadores aguantando estoica y literalmente contra las cuerdas. Hubo un par de expulsados cuando todo se calmó, pero a decir verdad, los hipoleños no la pasaron para nada bien. Ya en el hotel, con todo decidido y en medio del festejo por la notable victoria, el Indio me comentó: este flaco es tan gil para pelear que no encontró mejor manera que rajar para el lado del arco. Tuve que ir para allá y cobramos. Después le dije a Máximo: pelotudo, tenías que correr para el otro lado. Me contestó: ¿y qué querés que haga? De esto sabés vos, no yo. Pero hablemos del Indio jugador. Desde lo táctico, un gran marcador de delanteros referentes de área como hoy se los conoce, nueves de área, arietes o punta de lanza como se los denominaba antes. Por entonces, y de acuerdo al modo de marcar a los centrales, se los llamaba stopper. Uno de los dos marcadores iba sobre el jugador más adelantado del equipo y rival, y el otro central sobraba posicionándose como último hombre de campo o líbero, término extraído del fútbol italiano, que por entonces practicaba un fútbol amarrete, poco vistoso, aunque muchas veces efectivo, cuyo sistema era conocido como el catenaccio, cerrojo o candado. Bueno, el Indio tuvo su gran momento a mediados de los 80, cuando en un torneo nacional debió vérselas con Gareca, quien debutaba en River, Derticia, goleador indiscutido de instituto, Centurión, referente de área de Unión de Santa Fe, el Colorado Bastías, que asomaba como esperanza goleadora de Gimnasia y Esgrima de La Plata, entre otros. En realidad, y a juzgar por los resultados, fueron los atacantes quienes la tuvieron complicada con el defensor. Jugar con ese tipo de delanteros para el Indio era como salir a bailar y que justo pongan el tema que más le gustaba. La cosa cambiaba cuando le tocaba enfrentar un 9 más táctico, ese que se tiraba unos metros atrás para arrancar con más panorama, de mayor manejo de juego colectivo y recorrido, aunque no tan dependiente del centro o el pelotazo al área. Cuando el delantero lo sacaba del área tirándose unos metros atrás o a los costados, se notaba que perdía referencias y se le complicaba cuando debía salir a buscarlo por otros sectores que no constituían su hábitat.
Respecto de su técnica, estoy seguro que pocos tienen conocimiento de sus verdaderas capacidades a la hora de dominar la redonda. Tenía muy buen manejo del balón, no exento de habilidad que sorprendería a más de uno al ver los buenos modales que mostraba en momentos de aprovechar tiempos recreacionales para hacer jueguitos y otras demostraciones de ductilidad. Cuando Cipolletti viajaba a Buenos Aires para jugar por el Nacional, generalmente se alojaba en un predio especialmente diseñado para equipos de fútbol conocido como Setia, del Sindicato de los Textiles, pegado a lo que hoy es el predio de la AFA en la zona de Ezeiza. Como es de imaginar, el lugar era hermoso, con mucho verde y canchas en excelente estado, pero en medio de la nada. Generalmente la tarde anterior a los partidos se realizaba un entrenamiento liviano, poniendo atención en ajustar algunos detalles de pelota parada y otros movimientos que pretendía el entrenador para el encuentro del día siguiente. Me prendía con ellos como ayudante del técnico, sea para hacer número en alguna formación de barrera, para acercar algunas pelotas u otras actividades de poca relevancia, pero que me servía para aligerar en algo las pesadas y tediosas horas previas a un encuentro. Lo bueno de eso era que una vez finalizada la parte formal de trabajo, se armaba un picado en espacio reducido de unos 30 minutos donde jugábamos todos, además de los, por entonces, 16 integrantes del plantel. Por lo general en esos partidos se ponían en juego algunas gaseosas, facturas y no mucho más. Los arqueros infaltables eran Guillermo Rivarola y Pablo Parra, y los delanteros de uno y otro equipo, Marcelo Giorno y el Indio. Los demás nos amontonábamos en una cancha de notables menores dimensiones a las reglamentarias. Había que verlo al Indio en esos picados desplegando todo su repertorio. Una tardecita, ya finalizado el picado, mientras nos quedamos haciendo jueguito, le digo: «No te tenía con semejante despliegue de habilidades». Inmediatamente se puso serio, paró la pelota, me miró fijo y me respondió: «No te confundas, esto es para la gilada. Mañana será por plata y por lo tanto otra cosa». No era buscador de pleitos, no salía a jugar pensando en llevarse algún opuesto, pero sabía jugar el juego de los ásperos y en cierto modo le gustaba, se sentía cómodo. Si la cosa se ponía espesa, no evaluaba el tipo de partido que estaba jugando ni las consecuencias que le podría acarrear la expulsión. Si había que bancar alguna brava, allí estaba. Como cuando en una memorable final, permítaseme señalar como final a todos los partidos que Sipo jugaba contra Huracán de Comodoro, al pie del Chenque y en cancha de tierra y piedras, antes de la ejecución de un tiro de esquina, el árbitro lo sorprendió tomándose a golpes de puño con Lafite, otro indio, aunque para nosotros de segunda marca. Lo sorprendente del caso fue que ambos mantenían un mano a mano literal, abstraídos del entorno. Si parecía el octavo round de un combate del Luna Park. Obvio que al final fue de vestuario inmediato para ambos, es decir, el combate terminó por la vía rápida. Aquel día Sipo se impuso con gol de Bucarey y en la tarde que Carlito Zambrano se atajó todo y algo más, y un juvenil y prometedor Mingo Calderón se bancó los últimos 5 minutos con la pelota contra el lateral aguantando los embates de sus rivales. Nunca lo vi dejar la cancha por lesión, y si se quedaba en el piso era porque en verdad alguna lesión seria le impedía recuperar la vertical. Con sus rodillas a la miseria, tema al que me referiré más adelante, en un par de oportunidades los auxiliares le aconsejaron dejar la cancha y él respondía: «Infiltrame ahora, y si no, déjame como estoy, porque la cancha no la dejo». Recuerdo, y esto es absolutamente empírico porque puede haber sucedido en alguna otra oportunidad, haberlo visto solo una vez en el banco de suplentes. Quiero enfatizar sobre la posibilidad que no haya sido titular, no sea un dato exacto, pero por lo significativo de este hecho es que se me representa esta imagen única grabada a fuego. Resulta que Sipo jugaba una de las primeras fechas del torneo del Nacional B 86-87, donde terminó realizando una gran campaña con el plantel que personal y subjetivamente entiendo fue el mejor que vi. Pero había comenzado con tropiezos y necesitaba al menos no perder en Jujuy. Coincidimos con el plantel en un hotel de las afueras de San Salvador.
El entrenador, Oscar Kadar, solía dar la charla técnica y preparar todo antes de la cena de la noche previa al partido. Estábamos compartiendo, jugadores, dirigentes y periodistas, la agradable tardecita norteña en medio de una envidiable vegetación que podía verse desde el lobby. Mientras algunos apostaban a una ronda de mates, otros se trenzaban en una partida de truco. Estaban quienes elegían mirar un partido por televisión y otros simplemente contemplar el paisaje. Andábamos en eso cuando ingresa llorando desconsolado el utilero masajista Pedro Océs, un viejo fenomenal con un amor incondicional con el club, ciertamente no retribuido, respetuoso de trato afectuoso con los jugadores y entrañable con el resto, entre quienes me incluyo. En otras palabras, un tipazo que todavía, y a pesar de ya hace varios años que se nos fue, recuerdo con sumo cariño. La cuestión es que Pedro entra y apenas hacerlo lo recibe Juan Strack con la pregunta obvia: ¿qué te pasa, viejo? Llorando, entrecortado, responde: ¿podés creer que este hijo de puta te sacó a vos y al indio? Pedro había sido llamado desde la habitación del entrenador para que prepare la indumentaria para el día siguiente. Como por lo general los planteles llegaban al estadio casi listos para el juego, el técnico le había dado al utilero la nómina con los nombres y los números de las casacas. Era habitual que quienes realicen esta tarea difícilmente le comuniquen a los jugadores, pero en este caso fue tal la indignación de Pedro que no solo lo dijo a viva voz en el lobby del hotel, sino que previamente le había dicho al técnico que estaba haciendo una pelotudez. El indio y Strack eran símbolos no solo del plantel, sino de la hinchada, me atrevería a señalar del pueblo, y la jugada del entrenador era sumamente arriesgada. Íntimamente pensó que con esta medida la carrera de ambos estaba terminada. Si bien el ruso estaba transitando por sus últimas temporadas, con el indio no tuvo buen ojo, ya que la campaña del platense se extendió por 7 años más. La cuestión es que ambos tuvieron que conformarse con ver el partido desde el banco de suplentes desde el arranque. Cipolletti ganaba 1-0 con gol del Moncho Comas, resultado que sería definitivo, y en el segundo tiempo ingresó el ruso. Cuando faltaban unos 10 minutos, el entrenador le dijo al defensor que se prepare para entrar. El indio se levantó del banco, se acercó al técnico y le soltó: ¿por qué no entras vos, la de tu madre? Dicho esto, le tiró la camiseta en la cara y se fue a los vestuarios. Por suerte, en especial tomando perspectiva del resto de la campaña, las asperezas se limaron, se encontraron puntos de acuerdo y el indio terminó siendo titular indiscutible en ese gran equipo que por muy poco no llegó a primera división. Por entonces las rodillas ya le jugaban malas pasadas, el desgaste propio de la actividad, la falta de regulación a la hora de medir el esfuerzo en los partidos y esas ansias por jugar que muchas veces no se correspondía con el tiempo de recuperación que necesita su lesión. Diezmaban su condición física ideal, aunque en la cancha casi nadie lo notara. Pasaba muchas horas que para el resto del plantel significaba tiempo libre, trabajando duro en el fortalecimiento muscular para compensar lo que las articulaciones de sus rodillas se negaban a hacer. Sin embargo, pocos sabían exactamente de sus padecimientos. Una tarde previa a un partido y en una mateada mano a mano me contó sus padecimientos, pero no con dolor, no se quejaba, lo tomaba con absoluta naturalidad y lo afrontaba como tal. Lo que ocurre es que ya veía los últimos faroles del final de la avenida del fútbol, y eso sí que lo tenía obsesionado. No se imaginaba fuera de la actividad como les pasa a muchos jugadores de tanta entrega y devoción por lo que hacen. Fue en esa charla cuando casi de la nada soltó: ¿sabés de qué manera me gustaría morir? Solo lo observé sin comentar nada a la espera que él lo amplíe. Pasado algunos segundos me miró fijo y dijo: en la cancha. Te juro con que sueño que un día en un partido en la visera me quede ahí, listo, se terminó. No tenés idea lo que pagaría porque sea así, pero también sé que no lo puedo manejar. A mí me pareció ver que sus negros ojos mostraban un brillo más intenso. Años después lo confirmé, porque lo vi en un documental, pero fue cuando ya estaba decretado que ese sueño no se le cumpliría.
En un momento de la campaña, Sipo paraba en el Torre Hotel en Buenos Aires. Las habitaciones eran para 3 o 4 personas por entonces, y mediante un convenio los periodistas de la radio viajábamos con la delegación. El Indio por lo general compartía su habitación con el otro marcador central, casi siempre Luisa Morone, y con Guillermo Rivarola. Fue en un par de oportunidades que, por motivos que no recuerdo con exactitud, el charango no integraba la delegación. Entonces el Indio planteó al cuerpo técnico si yo podía ir a la habitación con ellos para conformar el trío. Uno de los motivos estaba claro, nos llevábamos bien y evidentemente estaba cómodo, pero ¿por qué no algún otro jugador del plantel en la habitación? Por la tarde lo descubrí. Comenzada la ronda de mates, tanto el Indio como Luis se fumaron un par de cigarrillos. Entonces el Indio me bajó la consigna: si entra alguien del cuerpo técnico, hacete cargo. Debo decir que por entonces yo también fumaba, y así fue que luego de un rato de mates y cigarrillos ingresó el entrenador, olfateó el ambiente y me sentenció a que al menos fume afuera porque el humo le haría mal a sus jugadores. En otra oportunidad Cipoletti jugaba de visitante ante el Deportivo Morón. No recuerdo exactamente el motivo, pero las cosas no estaban bien entre ambos clubes. En rigor, la parcialidad del Gallito se las había tomado con el capataz por algo que había sucedido a lo largo de ese torneo de la B Nacional. Para ingresar a la zona de vestuario, las delegaciones visitantes debían pasar debajo de las plateas y cerca del sector de populares, donde se instalaba la hinchada brava del local, quienes por supuesto hacían pesar el rigor de ser locales. Aquella tarde la cosa estaba difícil porque una buena parte de la parcialidad dura de Morón se instaló en la zona de pasillos que van desde donde estacionaba el colectivo hasta los vestuarios, distante unos 100 metros. Los comentarios eran del tipo: la cosa va a estar complicada, nos van a querer apretar. Fue entonces cuando el Indio se paró delante del plantel y les dijo: yo jugué acá, voy a salir primero en la fila, no va a pasar nada. Y así fue, encaró primero. Algunos hinchas lo saludaron y el Indio respondió con amabilidad pero serio, como diciendo: no nos jodan. 1 a 1 los integrantes de la barra se abrieron para permitir que pase el resto del plantel. El trayecto fue el marco de un silencio atípico para la ocasión. Cuentan quienes caminaban en ese pasillo que el trayecto pareció interminable. Finalmente ingresaron a vestuario sin problemas y todos advirtieron lo respetado que fue el Indio también en su paso por Morón. Claro que la cosa no terminó bien. Cipoletti ganó 3 a 1 con goles de Carlos Torino, Lucas Herrera y Claudio Cícolo, profundizando más la caída de los locales. Esto claramente no gustó y terminamos todos escapando por detrás de las vías, tirados en el piso del micro, escoltados por la policía y sin la posibilidad de recuperar unos 200 metros de cable que tuvimos que extender para la transmisión del partido, proveniente de la casa de los padres de Bachi Rapazo. También la pasó mal el ruso Homan, quien por entonces jugaba en Racing. Unos hinchas del Gallo lo reconocieron a la salida cuando estaba por subir al auto y le hicieron pasar varios minutos de zozobra ante el hostigamiento de parte de la parcialidad. Pero aunque no parezca, también tiene su lado débil. Una noche volviendo de Aeroparque en un vuelo contratado la pasamos complicada y quien realmente lo sintió y mucho fue el Indio. Sipo viajaba en aviones Metro 3 de 21 plazas que las ocupaba el plantel. Como el entrenador de entonces, José Baraca, vivía en Buenos Aires, por lo general me cambiaba el pasaje, es decir, yo volvía con la delegación en el avión charter, lo que me permitía estar un par de horas más tarde en mi domicilio y el técnico se quedaba con el pasaje varias horas más con su familia. Una noche volvíamos con destino al aeropuerto de Neuquén cuando el comandante nos informa que debíamos desviar la ruta inicial que por lo general hacía escala en Santa Rosa. En este caso descenderíamos para repostar en Bahía Blanca. También nos dijo que era muy probable que parte de la tormenta que intentábamos esquivar la podríamos encontrar minutos antes de la escala prevista. La cuestión es que unos 20 minutos antes de aterrizar en la base aérea Comandante Espora, la aeronave comenzó a bambolearse y a sacudirse por imperio de las condiciones meteorológicas. A pesar de estar sobre aviso y que a muchos no les afectase demasiado,
Todos, absolutamente todos, en mayor o menor medida nos mantuvimos atentos al desplazamiento del avión. Por momentos parecía que iba para un lado, por momentos que bajábamos abruptamente. Cuando se detenía de golpe, crujía todo el aparato, dando la sensación que se partiría en 1000 pedazos. En fin, una situación para nada recomendable. Algunos cerraban los ojos, otros se aferraban al respaldo del asiento de adelante. Había miradas de preocupación que se cruzaban y hasta risas nerviosas. Una de ellas era la del presidente del club, Néstor García, quien con seguridad, por imperio del momento que se vivía a bordo, solo atinaba a reírse y mucho. El indio estaba como loco, no había manera de frenarlo, insultaba a todos y gritaba exclamando: ¿para qué viajamos en esta mierda que se va a partir en pedazos? Esto es una cagada. Si llegamos a Bahía vivos me bajo y me vuelvo a Cipolletti en colectivo, les decía a todos los que lo quisieran escuchar. En un momento García lo mira y se ríe, y ahí el indio se sacó. Antes de volverme en colectivo, cuando bajemos te cago a trompadas, amenazaba a Kitty. Ante esta situación y el momento general de nerviosismo que se vivía dentro de la pequeña nave, García parecía más tentado, pero no por el hecho puntual, sino por la reacción nerviosa que le provocaba la situación general. El indio se paraba de su butaca y entre varios lo tenían que contener mientras el avión se bamboleaba como si fuese de papel. Minutos más tarde, ya aterrizados en Bahía, el indio no tenía palabras para disculparse con el presidente del club, quien le respondía que lo entendía, porque él también esa situación de suma nerviosidad lo había hecho reaccionar de un modo tal que le provocaba risas. Aclarado el episodio, el viaje continuó con normalidad y con el indio a bordo del vuelo. Luego diría: le tengo terror a este tipo de situaciones, me hacen sentir muy mal. Una tarde de mediados de mayo del 91, mientras el colectivo buscaba la salida de la ciudad de Córdoba y después de haber ganado 1-0 a Instituto con gol de Pablo Parra, el indio lanzó una frase tan simple como lapidaria que marcaría por mucho tiempo a quienes por entonces eran sus compañeros y conformaban la retaguardia del micro. Simplemente dijo: hoy y aquí es el día en que todo se terminó. Es que a pesar de la victoria y a falta de 2 fechas para terminar el torneo, advirtieron que los números no daban y que Cipo irremediablemente perdía la categoría. El albinegro había realizado una gran campaña, quedaba tercero en la tabla general, pero esa posición no lo habilitaba a jugar la liguilla por el ascenso porque el promedio lo condenaba a jugar la B Nacional. Ese plantel mostró la bravura de los ríos patagónicos que, con recursos de meandros y recodos, resisten aún conociendo su irremediable destino de convertirse en sal. Al enterarse, los jugadores experimentaron una doble sensación. Por un lado, la tranquilidad de haber hecho un excelente torneo para quedar considerados como uno de los mejores equipos de la categoría, pero por el otro, la angustia de que ese esfuerzo haya sido en vano. No alcanzó. Y allí estaba otra vez el indio convertido en lonco, sabio para sentenciar lo que lamentablemente perduraría hasta estos días. Mingo Perilli, Lucho Iachetti, Pablo Parra y el Topo Márquez, entre otros, escuchaban con atención. Todo se terminó: los viajes, los hoteles, jugar en canchas históricas y mundialistas, los sueldos que nos permiten vivir de esto y la gente que nos reconoce y nos sigue. Para quienes estamos en los tramos finales de nuestras carreras, todo esto pasará a la historia. Reflexionaba con razón ese jugador de aspecto bravío que se ganó el respeto de sus compañeros y sobre todo el de la gente. El impacto fue alto, si hasta rodó alguna lágrima. El silencio se apoderó del espacio y lo que debió haber sido un retorno con la alegría del triunfo conseguido en un lugar con mística de primera división, se tornó en un regreso silencioso, reflexivo, introspectivo, pero con la cabeza en alto. Ese plantel nada tuvo para reprocharse porque en definitiva no hizo otra cosa que pagar los desajustes y errores cometidos en temporadas anteriores de magras campañas y decisiones equivocadas que terminaron repercutiendo años después por el imperio de los famosos promedios. Tuvo razón el indio, se terminó lo que se daba,
Ya no hubo B Nacional por largo tiempo, ni grandes escenarios para disfrutar, ni rivales de nivel de elite, y no solo para él. En tanto, Jorge comenzó a verle de cerca la cara al retiro, algo que no lo inquietaba porque su físico ya había sido exprimido y poco más podía dar. Su despedida ocurrió un par de años después. Aún perdura en aquellos que lo vieron jugar el recuerdo y el respeto para alguien que sintió la albinegra como pocos. Y como todo elegido, sus historias de hazañas ampliadas, glorificadas en muchos casos, aunque siempre poniendo de relieve sus características heroicas, pasan de boca en boca, de generación en generación, para convertirse en mito. Quienes quedan en la historia grande de los clubes no siempre son los más hábiles, los estrategas, los atajatodo o los goleadores. Los hinchas eligen al jugador que creen que los representa y por supuesto que no es necesaria una convención de simpatizantes notables ni reuniones de convocatoria multitudinaria para determinar qué lugar le corresponde a cada jugador en ese supuesto ranking. Simplemente se da por empatía, por esa mágica conexión entre el jugador y el hincha que con infinitas ramificaciones traspasa incluso los límites del estadio para meterse en el corazón de la gente. Es un camino de ida y vuelta que se va fortaleciendo con el tiempo. El Indio no fue el más virtuoso, no se destacó por su habilidad, aunque como vimos la tenía. Tampoco el líder natural y mucho menos el tribunero que se desvive para lograr el reconocimiento de los suyos, utilizando artilugios varios desde besarse la camiseta hasta aplaudir a la hinchada. Obviamente que por supuesto en la cancha no era el goleador implacable que deleita las parcialidades. Y entonces, ¿qué fue? Fue caudillo, fue leal, fue generoso, fue compañero y amigo, y por sobre todo fue honrado. Y el pueblo futbolero lo percibió, tanto propios como rivales supieron sacarle la ficha. Apenas lo vieron y por supuesto lo valoraron casi en la misma dimensión. Los rivales e hinchas rivales no lo odiaban ni le deseaban lo peor, lo respetaban. Y eso es decir mucho. Representó a la élite de aquellos a quienes no se quiere tener como rival, pero si lo ofreciesen para jugar en el equipo propio sería aceptado con los ojos cerrados. Jorge Daniel Solari Gil, el de la mirada profunda, severa, sincera. A todos los Solari los llamamos indio. Este debiera ser el cacique.